Siendo las 12 horas con 33 minutos de este día 15 de abril de 2025, damos inicio a la 18ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma, por tratarse de una reunión de carácter virtual y en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito, por favor, mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Presente, buenas tardes. Maestra Carla Patricia Solís Divildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de 6 consejerías electorales, teniendo un total de 7 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello. Bien, si no hay comentarios, solicito al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Estimados y estimados consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 11, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Respecto al orden del día, quiero hacer una precisión sobre la denominación que corresponde a los puntos 4 y 5 del orden del día. Traen pequeñas incorrecciones, por lo cual los nombres correctos serían los siguientes. El punto 4, proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la asignación de cargos, nombre de candidaturas y la cantidad de votos válidos que la ciudadanía pueda emitir en una misma boleta dentro de los distritos 01A, 01B, 01C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El punto 5 quedaría como sigue: proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los lineamientos que regulan las sesiones de cómputo del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y votos nulos. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día circulado, además de los comentarios que ya han sido expuestos por el secretario. Al no haber comentarios sobre el particular, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba realizar modificaciones al calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aprobado en fecha 15 de enero de 2025, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda usted al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El pasado 2 de enero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebró la sesión de instalación, con la cual dio inicio al proceso electoral local extraordinario para la elección de personas juzgadoras de primera instancia, personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, así como de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El 15 de enero de 2025, el Consejo General de este organismo electoral aprobó el calendario de actividades del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, documento que presenta su última modificación el día 20 de marzo de este año. Este pasado 14 de abril, la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí aprobó el proyecto de la modificación del calendario de actividades del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para su inclusión y presentación en esta sesión de Consejo General. Es menester considerar que la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral, en análisis con las consejerías electorales, ha propuesto eliminar las actividades 26 y 27 del referido calendario de actividades del proceso local extraordinario, consistentes en la metodología de monitoreo de espacios que difunden noticias y su respectivo catálogo, que se utilizarán en el proceso electoral de personas extraordinarias del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior, conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Reglamento de Elecciones, el cual señala que los organismos públicos locales, en lo que no contravenga lo dispuesto en sus legislaciones locales, deberán observar las normas contenidas en la legislación federal, el presente reglamento y los acuerdos que emita el Consejo General relativo a la realización de los monitoreos de programas de radio y televisión que difunden noticias del proceso electoral. Es el caso que el Instituto Nacional Electoral no ha establecido lineamientos respecto de la elección de personas juzgadoras. Por lo tanto, estas actividades no serán susceptibles de llevarse a cabo, por lo que se propone la eliminación de nuestro calendario de las actividades 26 y 27. Por otra parte, también se realiza modificación a las actividades 13, 28, 29, 31, 42, 43 y 44 del referido calendario, consistentes en el periodo. La actividad 13 es consistente en el periodo en que se podrá realizar sustitución de candidaturas por fallecimiento, incapacidad, habilitación, declinación, cuyo periodo quedó establecido para dar certeza del 18 de febrero al 19 de abril. En la actividad 29 se establece el 28 de abril como fecha límite en la cual el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitirá el acuerdo para regular las directrices durante el periodo de campaña. Esto se llevará a cabo en este día. El 32, la actividad 32, fecha límite para la aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los lineamientos de paridad de género para elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. La actividad 33 tiene como fecha límite el 30 de abril para que los comités municipales electorales y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueben la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento sobre el desarrollo de los cómputos. La actividad 40, que establece que será del 1 al 10 de junio el cómputo en comités municipales electorales de los resultados electorales del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. La actividad 41, que establece como nuevo periodo del 1 al 10 de junio la remisión al Consejo General por parte de los comités municipales electorales del cómputo de la elección extraordinaria de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, y la actividad 42, que establece como fecha el 15 de junio para que el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
realice el cómputo total de los resultados electorales del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, así como la asignación de cargos en función de su especialización por materia y alternando entre mujeres y hombres. Por lo tanto, se considera que este Consejo General es competente para conocer de este proyecto de acuerdo y para la eliminación y modificación de las actividades que se proponen en el calendario electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la asignación de cargos, nombre de candidaturas y la cantidad de votos válidos que la ciudadanía puede emitir en una misma boleta dentro de los distritos 01A, 01B, 01C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, para el proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desarrollo de este asunto solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. La presente propuesta de acuerdo tiene como objetivo determinar los cargos que podrán ser votados en cada distrito judicial electoral, así como el número de votos válidos que la ciudadanía podrá emitir en cada una de las boletas electorales y establecer las candidaturas que aparecerán en cada una de sus versiones. Es importante mencionar que este acuerdo obedece a lo establecido en el artículo 503 de la Ley Electoral del Estado, que establece que el CEPAC determinará la cantidad de votos válidos que podrá emitir cada persona votante en una misma boleta en función del tipo de elección y el número de candidaturas a elegir, así como en el resolutivo tercero del acuerdo por medio del cual se aprobó determinar el proceso de división y asignación de cargos y materias que instruyó a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a realizar las acciones necesarias para la distribución de candidaturas en cada uno de los cargos por asignar. Toda vez que este Consejo General ha tomado los acuerdos relacionados al número único correspondiente a cada candidatura, al etiquetado de los distritos judiciales electorales locales, así como la división y asignación de cargos y materias en cada distrito, es posible determinar el número de votos por tipo de elección. En ese sentido, este organismo electoral determina que el número de votos que se podrá emitir por boleta será el siguiente. Número 1, en lo que respecta a la boleta para elegir a las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, cuya elección se realizará a nivel estatal, se podrán emitir hasta 15 votos válidos, por lo que la ciudadanía podrá elegir a 8 mujeres y 7 hombres. Número 2, en lo que respecta a la boleta para elegir a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, cuya elección se realizará a nivel estatal, se podrá emitir hasta 3 votos válidos, por lo que la ciudadanía podrá elegir a 2 mujeres y 1 hombre. Número 3, por cuanto hace a las boletas para elegir a las juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, la votación se realizará por distrito judicial y materia. Por lo tanto, la elección se realizará conforme a lo siguiente. En el distrito judicial 1A, la ciudadanía podrá elegir 4 especialidades y podrá emitir hasta 12 votos válidos, distribuidos de la manera siguiente. Laboral por 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Oralidad penal por 2 personas, las cuales serán mujeres. Civil 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Y por último, ejecución de penas y medidas de seguridad, 2 personas, 1 mujer y 1 hombre. En el distrito judicial 1B, la ciudadanía podrá elegir 4 especialidades y podrá emitir hasta 13 votos válidos,
distribuidos de la siguiente manera. Oralidad penal por 2 personas, de las cuales las 2 eran mujeres. Familiar, 8 personas, es decir, 4 mujeres y 4 hombres. Oralidad penal, justicia para adolescentes, a 2 personas, una mujer y un hombre. Y finalmente, penal tradicional, que será un espacio para una mujer. En cuanto al Distrito Judicial 1C, la ciudadanía podrá elegir 4 especialidades y podrá emitir hasta 13 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. Oralidad penal por 5 personas, las cuales serán hombres. Mercantil tradicional para 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Oral civil y familiar para 2 personas, una mujer y un hombre. Y finalmente, oral mercantil, 2 personas, una mujer y un hombre. En cuanto al Distrito Judicial 2, la ciudadanía podrá elegir 4 especialidades y podrá emitir hasta 7 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. Laboral por 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Oralidad penal por una mujer. Civil por un hombre y finalmente familiar por una mujer. En cuanto al Distrito Judicial número 3, la ciudadanía podrá elegir 4 especialidades, emitiendo hasta 7 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. Laboral por 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres. Oralidad penal por una mujer, civil por una mujer y finalmente familiar por un hombre. En cuanto al Distrito Judicial 4, la ciudadanía podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos, distribuidos en el laboral por 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, oralidad penal por una mujer y finalmente mixto por un hombre. En cuanto al Distrito Judicial 5, la ciudadanía podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. Laboral por 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, oralidad penal por una mujer y un último mixto por un hombre. En cuanto al Distrito Judicial número 6, la ciudadanía podrá elegir 5 especialidades y podrá emitir hasta 10 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. Laboral por 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Oralidad penal por 2 personas, una mujer y un hombre. Civil por un hombre. Ejecución de penas y medidas de seguridad. En esta especialidad es menester señalar que en la emisión de la convocatoria de los comités de evaluación, esta especialidad estaba asignada para una persona de sexo indistinto. No obstante, del listado que remitió el Congreso del Estado, se observa que solo se registró una persona correspondiente al sexo mujer. En ese sentido, se considera que este cargo será votado como un espacio precisamente para mujeres. Es importante mencionar eso. Y finalmente, en cuanto a la especialidad familiar, se votará por 2 personas y será una mujer y un hombre. En cuanto al Distrito Judicial 7, la ciudadana podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos, distribuidos en 4 para laboral, 2 mujeres y 2 hombres, oralidad penal para un hombre y por último mixto por una mujer. En cuanto al Distrito Judicial número 8, la ciudadana podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir 6 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. En la especialidad laboral, 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. En oralidad penal, a 2 personas, una mujer y un hombre. Y finalmente, por un juez mixto, que será de sexo femenino. En cuanto al Distrito Judicial 09, la ciudadanía podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. Laboral por 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Oralidad penal por un hombre. Y por último, mixto por una mujer. En el Distrito Judicial 10, la ciudadanía podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos, distribuidos de la siguiente manera. Laboral por 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Oralidad penal por un hombre y finalmente por un mixto asignado a una mujer. En cuanto al Distrito Judicial 11, la ciudadanía podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos. 4 para la especialidad laboral, para 2 mujeres y 2 hombres. En oralidad penal, 1 por una mujer y finalmente en mixto para un hombre. En cuanto al Distrito Judicial 12, la ciudadanía podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos distribuidos en 4 para la especialidad laboral, es decir, 2 mujeres y 2 hombres, 1 para la oralidad penal asignado al sexo femenino y finalmente 1 en la especialidad mixta para un hombre. Finalmente, en el Distrito Judicial 13, la ciudadanía podrá elegir 3 especialidades y podrá emitir hasta 6 votos válidos distribuidos en 4 para el laboral, 2 mujeres y 2 hombres, 1 en oralidad penal para un hombre y 1 en jueces mixtos para una mujer. En virtud de lo anterior, se propone el presente proyecto de acuerdo que contiene los siguientes puntos resolutivos. La competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, la aprobación de la asignación de cargos y la cantidad de votos válidos que puede emitir cada persona votante en una misma boleta dentro de cada uno de los distritos en términos del considerando 16º, así como el anexo número 1 que forma parte integral del acuerdo.
Finalmente, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva a notificar el presente acuerdo al INE a través del sistema diseñado para tal efecto, así como dar máxima publicidad al presente acuerdo en los estrados del CEPAC y en la página oficial del organismo. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo que ha sido presentado. No veo observaciones, por lo que pido al secretario tome la votación correspondiente. Un gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los lineamientos que regulan las sesiones de cómputo del proceso electoral local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y votos nulos que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desarrollo del presente asunto, solicito nuevamente el apoyo del consejero electoral, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. El presente proyecto de acuerdo encuentra su fundamento en el acuerdo INE/CG 52/2025 del Consejo General del INE, por medio del cual se emiten las directrices generales para la organización de los procesos electorales de los poderes judiciales de las entidades federativas en este proceso extraordinario 2025, en el cual se señala que conforme al numeral 3 del artículo 494 de la LEGIPE, el desarrollo de los cómputos de las elecciones locales que se organicen para la renovación de cargos del Poder Judicial en cada entidad es responsabilidad de los OPLE, así como en el artículo 49, fracción tercera, inciso B de la Ley Electoral del Estado, el cual señala como atribución específica del Consejo General efectuar la sumatoria final de la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, así como precisamente en el artículo 120 de la propia ley que establece como atribución de los comités municipales electorales realizar el cómputo total de los votos emitidos en las elecciones para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado en su respectivo municipio. Por lo que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma ya mencionada, se ponen a consideración los presentes lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos municipales para el proceso electoral extraordinario 2025, los cuales tienen como objeto el garantizar que los cómputos se lleven a cabo con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, así como garantizar la transparencia y máxima publicidad de los actos de las autoridades electorales responsables de estos cómputos. De igual manera, concluir los cómputos con toda oportunidad. La grabación se ha detenido. Altos estándares de confiabilidad y calidad. Prever que las sesiones de Esta cómputos reunión se efectúen está en los siendo espacios grabada. adecuados y que los órganos desconcentrados del CEPAC cuenten con los recursos necesarios. Y finalmente, asegurar que el Consejo General del CEPAC cuente con los elementos para llevar a cabo la asignación de cargos, entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección. Como principales puntos a destacar dentro de estos lineamientos se encuentran que los cómputos se realizarán en cada uno de los comités municipales electorales. Se describen las acciones de planeación para organizar, anticipar y guiar el desarrollo de las sesiones de cómputo, así como nombrar las gestiones ante las autoridades de seguridad pública necesarias para el resguardo de los paquetes electorales. De igual manera, se incluyen las reglas generales, la duración, las actividades y figuras involucradas en el desahogo de las sesiones de cómputos. Se da mención de las acciones a realizar de manera inmediata al término de la jornada electoral, así como el orden en que se deberá de realizar cada uno de los cómputos de las elecciones. Se describe el procedimiento de conteo de votos en los comités municipales electorales, así como el llenado de las actas de cómputo de las elecciones. Se describe el procedimiento para la publicación de resultados, así como la integración de cada uno de los expedientes de casilla, y finalmente la asignación de cargos, entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección. Aunado a lo anterior,
Se agrega el cuadernillo de votos válidos y votos nulos, en el cual se ilustran diferentes supuestos que deberán tener en cuenta las y los integrantes de los comités municipales electorales para la valoración de las boletas votadas. Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. La competencia de este Consejo General permitir el presente acuerdo, la aprobación de los lineamientos que regulan las sesiones de cómputo del proceso electoral local extraordinario 2025 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, los cuales se anexan al presente acuerdo como parte integral del mismo, así como la instrucción a la Secretaría Ejecutiva del Consejo para ejecutar las siguientes acciones. El notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General del CEPAC que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, y a las y los titulares de las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades técnicas del CEPAC, así como al INE y a la Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí del propio instituto para los efectos legales conducentes. Notificar el presente acuerdo a las presidencias y secretarías técnicas de los comités municipales electorales y dar máxima publicidad al presente acuerdo a través del periódico oficial del Estado, los estrados de este organismo y su página web oficial, así como la instrucción a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para que capacite a las y los funcionarios integrantes de comités municipales electorales sobre el contenido de los presentes lineamientos, la instrucción a los propios comités municipales electorales para que inicien el proceso de planeación para determinar la habilitación de espacios físicos y o sedes alternas para la sesión de cómputo, y finalmente la instrucción a la Dirección de Sistemas para que implemente la capacitación correspondiente a las y los funcionarios de los comités municipales electorales sobre el uso de los aplicativos informáticos señalados en el cuerpo de los lineamientos. Sería cuanto, consejera presidente. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral a implementar para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 216, numeral primero, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 163 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente, para el desarrollo del punto, dejo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Todo gusto, consejera presidenta. La presente propuesta de acuerdo tiene como finalidad establecer precisamente las medidas de seguridad que se incorporarán en la documentación electoral, esto en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 216, numeral primero, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 163 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2. Motivo por el cual, una vez celebradas reuniones de trabajo con las empresas encargadas de la producción de la documentación electoral, para proponer un listado de las medidas de seguridad que pudieran ser incorporadas, y habiendo sido estas aprobadas en la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, hoy se propone incorporar las siguientes medidas de seguridad en las boletas y acta de la jornada electoral, clasificación y conteo, y constancia de clausura de casilla seccional de las elecciones de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistraturas del Tribunal de Disciplina y personas juzgadoras de primera instancia. En cuanto a las boletas electorales, se proponen dos medidas de seguridad incorporadas de manera física en el sustrato, es decir, en el papel en el que serán impresas. Incorporar fibras fotosensibles, así como una marca de agua visible a contraluz en cada una de las boletas. En cuanto a las medidas de seguridad de la impresión de las boletas, se proponen también dos medidas de seguridad, el uso de una tinta invisible y el uso de un microtexto.
En cuanto al acta de la jornada electoral, clasificación y conteo y constancia de clausura de casilla seccional, se proponen 2 medidas de seguridad incorporadas en la impresión del documento, que es un microtexto en positivo, así como un microtexto en negativo. Es importante mencionar que adicionalmente a las medidas propuestas, la documentación electoral contendrá medidas de seguridad adicionales que solo estarán en conocimiento del secretario ejecutivo de este organismo, esto para garantizar la autenticidad de los documentos. En virtud de lo anterior, se ponen a consideración el presente proyecto de acuerdo que contiene los siguientes puntos resolutivos. La competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, la aprobación de las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral, es decir, las boletas y acta de la jornada electoral, clasificación y conteo y constancia de clausura de casilla seccional, así como la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para notificar el presente acuerdo al INE a través del sistema diseñado para tal efecto, así como dar máxima publicidad al presente acuerdo en los estrados del CEPAC y en su página web oficial. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario a este proyecto que ha sido presentado. De no haber observaciones, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. ¿No se escuchó, consejero Juan Manuel? Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 216, numeral primero, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 163 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desarrollo de este asunto, solicito nuevamente el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. La presente propuesta va en seguimiento del punto de acuerdo anterior y es referente al procedimiento que llevarán a cabo los comités municipales electorales a efecto de verificar la presencia de las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral que será distribuida a las casillas seccionales únicas. Esto de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2, en el cual se propone realizar una doble verificación conforme a lo siguiente. Para la primera verificación, se propone que el CEPAC seleccione mediante un procedimiento sistemático 2 muestras aleatorias simples de 4 casillas por cada municipio, cada una de estas muestras. La primera muestra será verificada previo a la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de casilla, a efecto de autentificar las boletas y actas electorales. Y la segunda verificación se llevará a cabo el día de la jornada electoral, nuevamente para autentificar estas boletas y las actas correspondientes. Posteriormente, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral comunicará a cada presidencia de comité por oficio a través del correo electrónico el listado de las casillas de las muestras correspondientes a cada uno de los municipios. Para así, una vez en posesión de las boletas electorales, cada una de las oficinas municipales, en reunión de trabajo, que se realice antes de la entrega de los documentos y materiales electorales a las presidencias de mesas directivas de casilla seccional, en presencia de las y los miembros del organismo respectivo, se separarán los documentos electorales correspondientes a las casillas de la muestra seleccionada por este Consejo General, para que las consejerías que así lo deseen
seleccionen al azar una sola boleta electoral de cada una de las 4 casillas de la muestra y cotejen que ésta cumple con las características y las medidas de seguridad aprobadas. Asimismo, podrán extraer de cada casilla un solo ejemplar del acta de jornada electoral, clasificación y conteo, y constancia de clausura de casilla seccional para realizar la verificación correspondiente. Finalmente, terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas electorales cotejadas a los paquetes electorales seleccionados, y en cada comité municipal electoral será necesario levantar un acta circunstanciada señalando los resultados de los procedimientos anteriormente dispuestos. Ahora bien, para la segunda verificación, se propone que durante la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral, cada comité municipal electoral informe de los resultados correspondientes de la segunda muestra aleatoria de 4 casillas para que pueda identificar la más cercana a la dirección del organismo desconcentrado. Posteriormente, en cada comité designarán a una consejería ciudadana para que se desplace a esta casilla electoral elegida y realice la verificación correspondiente. Es importante mencionar que una vez que la Consejería Ciudadana se presente dentro de la casilla seleccionada, procederá a la verificación de una sola boleta, así como de una sola acta de jornada electoral, informando a la presidencia de la mesa directiva de casilla seccional el motivo de su presencia, sin interferir en el desarrollo de la votación. Una vez concluida esta operación, reintegrará la boleta y las actas a la presidencia de la mesa directiva de casilla seccional. Finalmente, la Consejería Ciudadana elaborará un reporte de la verificación y lo proporcionará a su regreso a la presidencia del organismo respectivo para que lo informe a su pleno y lo envíe a las oficinas centrales de este organismo electoral. Así, sin más, se pone a consideración de ustedes el presente proyecto de acuerdo que contiene los siguientes puntos resolutivos: la competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, la aprobación del procedimiento para la verificación de medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, mismo que se adjunta al presente como anexo número 1 y forma parte integral del acuerdo. Así, también la instrucción a la Secretaría Ejecutiva a notificar el presente acuerdo al INE a través del sistema diseñado para tal efecto, así como dar máxima publicidad al presente acuerdo en los estrados del CEPAC y en la página oficial del organismo. Sería cuanto, consejera presidenta. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto. De no haber observaciones o comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se seleccionan las muestras aleatorias de casillas por cada municipio, en las que se realizará la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral a implementar para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 216, numeral primero, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 163 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desarrollo de este punto, dejo nuevamente el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Con todo gusto, consejera presidenta. La presente propuesta de acuerdo tiene relación evidentemente con los acuerdos anteriormente aprobados por este Consejo General referentes a las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral. Como ya se ha hecho mención, una de las condiciones para que se pueda llevar a cabo el procedimiento de verificación
es que este Consejo General apruebe un listado de 8 casillas por cada municipio para que dispongan cada uno de los organismos electorales desconcentrados de los elementos para determinar cuáles paquetes electorales son aquellos en los que van a seleccionar una boleta electoral y un acta de la jornada electoral, clasificación y conteo y constancia de clausura de casilla seccional, para que tanto en la reunión de trabajo como el día de la jornada electoral puedan verificar la presencia de las medidas de seguridad aprobadas. En ese sentido, la Dirección de Sistemas de este organismo ha dispuesto de un programa que permite generar un sistema, una selección aleatoria para determinar las casillas que serán objeto de verificación en cada municipio y así pues, poder comunicárselas con la debida oportunidad. Por lo que, si me permiten, voy a proyectar, voy a compartirles pantalla para que puedan ustedes verificar el sistema que ha sido diseñado. Un momento, por favor. Esperaría que me pudieran nada más confirmar que se está viendo mi pantalla. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Bueno, en este sistema se enlistan todas las casillas que han sido aprobadas por los consejos distritales del INE, tanto las básicas como las contiguas, así como las especiales. Son un total de 2,102 casillas. Dentro del sistema se le asigna un número consecutivo, así como un ID, se enlista el número y nombre del municipio a la que corresponden, así como la sección en la que serán instaladas, y se especifica el tipo de casilla, como lo había mencionado anteriormente, si es básica, contigua, qué número de contigua es en lo particular, o si es especial. Así también se incorpora dentro del sistema un botón, que es este banner color gris, que al momento de ser pulsado, realiza el sorteo y la asignación de cada uno de los municipios. Voy a realizar una prueba para que lo comprueben. Realizo el sorteo y el resultado esperado es por cada uno de los municipios, en este caso Agualulco es el que se muestra en pantalla, se obtienen 8 casillas. 4 de ellas, las primeras, están fondeadas en color blanco y gris y serán las correspondientes a la primera revisión, como lo marca la columna de estatus, y posteriormente las otras 4, las últimas 4 de ese municipio, las fondeadas en color vino, son las correspondientes a la segunda revisión. Y esto sucede con todos y cada uno de los municipios del estado. Como pueden ver, llega del municipio 1 al 58. Y el sistema incluye un botón que presenta el título Excel, que al ser pulsado genera un archivo precisamente Excel, que será la propuesta de sorteo que se incorpore dentro del acuerdo, si ustedes así lo consideran correcto, para que la Dirección de Organización Electoral pueda fragmentarlo y enviar las 8 casillas correspondientes a cada uno de los municipios. No sé si tengan algún comentario o duda al respecto, chicos, chicas. Y si no fuese el caso, consejera presidenta, entonces voy a refrescar el link. Nuevamente aparece el listado de casillas de manera íntegra. Nuevamente son las 2,102 casillas. Y ahora sí, proceder a realizar el sorteo ya para que los resultados de sean los que se incorporen en el proyecto de acuerdo. Genero el archivo Excel, que es este que aparece en mis documentos descargados y que será el que le proporciona el secretario ejecutivo para que lo incorpore en el acuerdo en caso de ser aprobado. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y si ustedes están de acuerdo, en virtud del sorteo realizado, se propone entonces que dentro del acuerdo se incorporen los siguientes puntos resolutivos. La competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, la aprobación de la selección de muestras aleatorias de casilla por cada municipio en las que se realizará la verificación de las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral,
de las elecciones de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistraturas del Tribunal de Disciplina y personas juzgadoras de primera instancia que llevarán a cabo los comités municipales electorales, el cual se anexará al presente acuerdo y formará parte integral del mismo. Asimismo, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para ejecutar las siguientes acciones: notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través del sistema diseñado para tal efecto, así como dar máxima publicidad al mismo en los estrados del CEPAC, así como en su página web oficial. Sería cuanto tendría que compartirles, consejera presidenta. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo que ha sido presentado. No advierto observaciones o comentarios. En ese sentido, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El noveno punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los lineamientos que establecen las reglas para las campañas electorales que deberán atender las personas candidatas a juzgadoras en el proceso electoral local extraordinario 2025, personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. Es menester señalar que el pasado 2 de enero de 2025, este Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebró la sesión de instalación, con la cual dio inicio al proceso electoral local extraordinario para la elección de personas juzgadoras de primera instancia, personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, así como de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El pasado 1 de marzo de 2025, este Consejo General aprobó las reglas para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales para el proceso electoral local extraordinario de 2025 para personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El pasado 14 de abril, la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí aprobó el proyecto de los presentes lineamientos que se pondrán a consideración de este Consejo General en esta sesión. Considerando que el artículo 498 de la Ley Electoral del Estado señala que las campañas electorales para la promoción de las candidaturas de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado no podrán durar más de 30 días naturales, debiendo concluir el miércoles previo al día de la elección. De lo anterior, el plazo para las campañas electorales iniciará el 29 de abril y concluirá el día 28 de mayo de 2025. Por cuanto hace el periodo de veda electoral, esta debe entenderse como los 3 días previos al día en que se celebre la jornada electoral, lo cual en el presente proceso corresponde del 29 al 31 de mayo de 2025, así como el día de la jornada electoral, tiempo en el cual la ciudadanía tiene espacio para analizar la información que se proporcionó en el periodo de campañas electorales. Asimismo, el día de la jornada no se permitirá la difusión de propaganda o proselitismo de las personas candidatas. El capítulo 5 del título 12º de la Ley Electoral del Estado establece de manera general la propaganda que deberán utilizar las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado para promover sus candidaturas. Entre otras cuestiones, tiene la prohibición a los partidos políticos y personas servidoras públicas de realizar actos de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna, en relación con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que las personas juzgadoras en funciones deberán actuar con total imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
La difusión de la propaganda electoral solo será impresa en papel atendiendo el periodo legal de las campañas y deberá suspenderse o retirarse 3 días antes de la jornada electoral. Del mismo modo, se establece la prohibición de contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales. Las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promover sus candidaturas siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos. Es por lo anterior que se presenta a este Consejo General los lineamientos en los cuales se establecen las reglas para las campañas electorales que deben atender las personas candidatas a juzgadoras con base en la notoriedad electoral. Mismas, en estos lineamientos se establecen las obligaciones que deben observar y cumplir todos los sujetos obligados con la intención de generar reglas claras relacionadas con la propaganda electoral que se emita dentro del periodo de campaña, considerando competente a este Consejo General para aprobar los citados lineamientos, es por lo que se presentan ante ustedes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo que se ha puesto a consideración. No advierto observaciones, por lo que pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se da la integración de los comités municipales electorales para el proceso electoral local extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí que presentan vacantes en alguno de sus cargos derivado de la segunda convocatoria emitida mediante acuerdo CG 2025 MAR 46 que propone la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desarrollo del presente asunto, dejo el uso de la voz en apoyo al consejero electoral, el maestro Luis Gerardo Lomelí. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, como ustedes recordarán, el pasado 1 de marzo del año en curso, este Consejo General aprobó la designación de las y los integrantes de los comités municipales electorales para este proceso electoral local extraordinario para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, quedando lamentablemente algunos espacios vacantes, por lo que a efecto de cubrir estos espacios se reactivó la convocatoria pública para la integración de los comités municipales electorales que presentaron vacantes de conformidad con lo establecido en el acuerdo CG /2025 /N/37, cuyo segundo periodo para el registro de aspirantes fue del 6 al 20 de marzo del presente año. Asimismo, les comparto que los días 10 y 11 de abril se llevó a cabo la etapa de entrevistas por parte de las y los integrantes de este Consejo General. En ese sentido, y con la finalidad de cuidar el debido funcionamiento de los comités municipales electorales, se propone integrar a aquellos organismos en los que quedaron vacantes a las siguientes personas. En el Comité Municipal Electoral de Agualulco, del Sonido 13, se propone integrar como consejera ciudadana propietaria a Cuellar Vázquez Ruth Paola, y como Consejería Ciudadana suplentes a Cuellar Vázquez Jimena y a Mendoza Escobedo Celina. En el Comité Municipal Electoral de Cárdenas se propone integrar como consejera propietaria a Rostro Ortega José Guadalupe. En el Comité Municipal Electoral de Cerritos se propone integrar como Consejería Ciudadana propietaria a López Meléndez Edith Guadalupe. En el Comité Municipal de Santa Catarina se propone como consejera propietaria a Adán Martínez Sauceda
y como consejerías suplentes a Beatriz Medina Rubio y a Iyeli Yamel Román Cruz. En el Comité Municipal Electoral de Tamazopo se propone como consejería propietaria a Paula Villanueva Contreras y como consejería suplente a Pedro Antonio Moreno Mediola. En el Comité Municipal Electoral de Tanlajas se propone como consejería propietaria a Flor Zulema Montes Rodríguez y como consejería suplente a Griselda Lucero Padrón. En el Comité Municipal Electoral de Tierra Nueva se propone como consejería propietaria a María del Carmen Serna Subieta y como consejerías suplentes a Alejandro Saavedra Longoria y a María del Rosario Luna Rostro. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Vanegas, como consejería propietaria se propone a Rosalía Valerio Ruiz y como consejería suplente a Alma Delia Medina Mendoza. En el Comité Municipal Electoral de Villa de Arista se propone como consejería propietaria a Brenda Lisset Rodríguez Rodríguez y como consejería suplentes a María Alicia Torres Ramírez y a Gloria Itzel Torres Ocampo. En el Comité Municipal Electoral de Villa de Guadalupe se proponen como consejerías propietarias a Ana Luisa Moreno Torres y a Ana Karen Zapata Villanueva. En el Comité Municipal Electoral de Villa de La Paz se propone como consejería propietaria a Cristal Paola Flores Olvera y como consejería suplente a Perla Naomi Esqueda Ortega. En el Comité Municipal Electoral de Villa de Reyes se propone como consejería suplente a Brenda Nayeli Valderas Meléndez. Y finalmente, en el Comité Municipal Electoral de Matlapa se propone como consejería propietaria a Jiménez Martínez Álvaro. Sería cuanto tendría que compartirles. Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto que ha sido presentado. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al informe del calendario de impresión y producción de las boletas electorales para el proceso electoral local extraordinario 2025, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desarrollo de este asunto, solicito nuevamente el apoyo del consejero electoral, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta, con todo gusto. Bueno, el fundamento legal que da origen a este informe es el artículo 164 del Reglamento de Elecciones, así como su anexo 4.1, apartado A, numeral 8, inciso D, que establecen la obligación de solicitar al fabricante de la documentación electoral un calendario detallado de producción de las boletas electorales antes de su inicio. Esto con el propósito de que el organismo público local electoral lo distribuya a las personas integrantes del Consejo General para evitar sustituciones de nombres cuando éstas ya se estén imprimiendo o ya se encuentran impresas. En este sentido, así como con las medidas de seguridad, también ya se han llevado reuniones de trabajo con la empresa Litoformas, la encargada de la impresión de la documentación electoral, para poder acordar junto con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral un calendario en el que se establezca la fecha límite para liberar los archivos de impresión y estar en condiciones de garantizar la entrega oportuna de estos documentos a cada uno de los comités municipales electorales, de conformidad con el calendario que establecerá el propio Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, les comparto que tanto la boleta de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como las boletas de las magistraturas del Tribunal de Disciplina y las diferentes versiones de las boletas juzgadoras de primera instancia, todas se entregarán los archivos finales el día 19 de abril del presente año
para estar en condiciones de garantizar un adecuado procedimiento de impresión, por lo que a partir de esa fecha ya no será posible impactar ninguna sustitución en ninguna de las versiones de boletas antes mencionadas. Sería cuanto tendría que compartirles y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información que ha sido presentada. Gracias. De no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que han sido plenamente agotados los puntos del orden del día correspondientes a esta sesión. Muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 18ª sesión de tipo extraordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 33 minutos del día 15 de abril del año 2025, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias nuevamente a todas y todos y les deseo una excelente tarde. Gracias, buenas tardes.